Aprendiendo con Betsy. Bienvenidos a mi canal. La clase de hoy trata del lenguaje algebraico. Aprenderemos qué es el lenguaje algebraico y haremos algunos ejercicios. Vamos, acompáñame. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Es la forma de traducir frases al lenguaje matemático. Veamos las siguientes frases. Un número. El doble de un número. El triple de un número. La mitad de un número. El doble de la suma de dos números. Estas son frases que tenemos que traducir al lenguaje matemático. El cuadrado más el triple de un número. La quinta parte del triple de un número. 2/3 de un número. La edad de mi papá es el doble de mi edad. Algo importante es aprender a escuchar las frases y a poder cortar las frases que son muy largas para poder traducirlas al lenguaje matemático. 3/4 de un número más el doble de ese número menos 6 unidades. A esto me refiero cuando las frases son largas. Ok, vamos a ver cómo englobamos esta frase que dice un número. Un número, como saben, los números son infinitos. Entonces, ¿cómo meter tantos números en una sola letra? En el abecedario podemos utilizar las primeras letras o las últimas letras del abecedario. Normalmente se utilizan las 3 últimas letras del abecedario. A mí particularmente me gusta utilizar la X. Por eso, cada vez que diga un número, yo lo voy a denotar con la letra X. Entonces, para mí, la frase un número es escribir la letra X. El doble de un número. Como ya yo definí un número como la letra X, ahora el doble de un número. El doble de un número, 2 veces ese número, me habla del número 2. Como me dicen el doble de un número, ese 2 lo tengo que multiplicar por X. El doble de un número, es decir, 2 por X. Veamos, el triple de un número. Ya sabemos que un número, yo dije que era X para mí. Ahora, el triple de un número es 3 veces ese número. Tengo que multiplicar el número 3 por X. Entonces, el triple de un número es 3 por X. Muy bien. La mitad de un número. Sé que un número es X. La mitad de algo siempre viene representado por dividir el número 2. Entonces, la mitad de un número es lo mismo que decir X entre 2. El doble de la suma de dos números. Me están hablando de dos números. Para mí, uno de esos números es X y el otro número es Y. La suma de estos dos números no es más que sumar X más Y. Como es la suma de esos dos números, yo encierro en paréntesis a estos dos números para decir que ellos solamente los sumo. Y al principio de la frase habla de el doble de la suma de dos números. Como es el doble, lo multiplico por 2. 2 por X más Y. Ok, sigamos. Vamos a ponerle un poquito de complejidad a medida que vayamos avanzando. El cuadrado más el triple de un número. Un número yo dije que era X.
ahora me dice la frase anterior, más el triple de un número. Ese triple de un número es multiplicar 3 por X. Y como dice más, lo sumo. Más el triple de un número. O bien, ahora el cuadrado de un número, ¿cuál será? Yo sé que un número es X, porque no me habla de que sean diferentes. Entonces, el cuadrado es el exponente. Como es cuadrado, significa que ese cuadrado es 2. Entonces, el cuadrado de un número más el triple de un número. Ok, la quinta parte del triple de un número. Volvemos, sabemos que un número es X. El triple de un número es multiplicarlo a ese número por 3. Ya tengo el triple de un número. Ahora, la quinta parte del triple de un número. La quinta parte. O sea, la quinta parte significa que yo tengo que dividir entre, parte es dividir y quinta es entre 5. Entonces, la quinta parte del triple de un número. Así lo vamos armando, poco a poco. Por eso es importante escuchar y dividir las frases. 2/3 de un número. Yo sé que un número para mí es X. 2/3. 2/3. ¿Recuerdan? 2/3. 2 sobre 3. 2/3. 2/3 multiplicado por X. 2/3 de un número. Uno más complejo. La edad de mi papá es el doble de mi edad. Mi edad es X. Yo sé que el doble de mi edad, o sea, si yo sumo 2 veces mi edad o multiplico por 2 mi edad, es el doble de la de mi papá. Entonces la edad de mi papá es el doble de mi edad. Así se concluye. 3/4 de un número más el doble de ese número menos 6 unidades. Esta es una frase un poco más larga. Entonces vamos a ir cortando por partes. 3/4 de un número. Yo sé que un número es X. 3/4. 3 sobre 4. 3 sobre 4. 3/4. 3/4 de un número más el doble de ese número. Fíjense que me dicen de ese número, no me dicen de otro número. Si me dijeran de otro número, aquí no sería X, sería Y. Si o B o C pueden colocar otra letra, pero me están diciendo más el doble de ese número, o sea, del mismo número que estoy trabajando. Por lo tanto, es X. Entonces, como es el doble, lo multiplico por 2. Menos 6 unidades. 6 unidades son 6. ¿Ok? Recuerden, oír e ir dividiendo las frases. Recordando que un número, cómo tú lo defines y cómo lo vas haciendo poco a poco. Recordando que 3/4 es 3 sobre 4, 2/5 es 2 sobre 5, la quinta parte es 1 sobre 5, ¿ok? Son esos detalles que hay que ir agudizando el oído. ¿Para qué nos sirve esto? Para añadir conocimiento, para diferenciar entre oír y escuchar y para entender otros lenguajes.
El tips de hoy es aprender a escuchar es un tesoro invaluable. Gracias por mirar este canal, Aprendiendo con Betsy. Hasta luego. No te olvides de darle me gusta y suscribirte. Chao, hasta la próxima.